Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos una vez más. Esta vez nos toca hacer una limpieza de la tolva nuevamente porque vemos que hay una acumulación de serrín muy grande y aún quedan algunos pellets, algunos trozos de pellets, pero en la parte de donde está el tornillo sin fin todavía quedan bastante serrín que se va acumulando, y esto es perjudicial y aparte genera mucha suciedad dentro de la cámara de combustión. Este serrín va cayendo poco a poco, y aparte de que no hace ningún rendimiento energético, simplemente se quema y se escapa por los conductos de evacuación, y sobre todo suele pegarse mucho en las paredes y todo lo que es la cámara de combustión y todo lo que son los intercambiadores. Vuelvo a repetir, es nocivo, es perjudicial para las calderas, para las estufas, y conviene eliminarlo en el periodo mínimo de un mes. No hay que dejarlo más tiempo. Si utilizamos unos cuantos sacos al mes, que cada uno sabrá el consumo que tiene de pellets, evidentemente que hay que hacer esta operación de la limpieza de la tolva, porque si no, todo esto que se ve aquí va dentro de la estufa y no genera ningún tipo de rendimiento energético, sino genera suciedad. Y por consiguiente, aquí se ve, esto es el sinfín. Esto es un protector, el tubo que va cargando y hace que caiga dentro de la cámara de combustión, pero aquí se ve el sinfín y está lleno. Esto suele engancharse y sobre todo va adentro de la cámara de combustión. Es importante limpiarlo. Lo vamos a aspirar. Voy a bajar el audio porque si no va a ser un ruido infernal, pero lo vamos a aspirar con la aspiradora, y simplemente una vez que está limpio, lo que haremos es llenar nuevamente la tolva con pellets que tenemos. Pues vamos al aspirado. Bueno, como podéis ver, aquí tengo un trozo de manguera que está agregada al tubo de la aspiradora. Normalmente las aspiradoras vienen con una manguera bastante corta y a veces dificulta bastante hacer el tipo de operación, y bueno, a mí me gusta agregar un trozo de manguera más fina porque podemos llegar a rincones mejores que con el propio pico que viene, bueno, la aspiradora. Es algo muy sencillo que se puede incluso adaptar hasta con un poco de cinta para alargar, y de esta forma podemos llegar a otros rincones dentro de lo que es la propia estufa, ¿no? Entonces vamos a proceder, apagamos el audio un poquito, vamos a bajarlo porque si no va a hacer mucho ruido, y vamos a aspirar. Bien, pues ya está. Quitamos la gran parte de serrín y bueno, y todo lo que es el pellet desintegrado. Ahora voy a hacer un primer plano del sinfín para que lo veáis, que aún conserva un poco de serrín con pellets, pero no lo voy a quitar porque si no luego en la carga será bastante arduo el tema de que pueda hacer el encendido normal, así que lo voy a dejar. Creo que hemos quitado una buena cantidad. Si se hace esto de forma periódica cada un mes, pues está muy bien, porque eliminamos gran parte de este serrín y polvillo que no genera ningún tipo de rendimiento energético, sino suciedad. Vamos a hacer un primer plano, así que aquí se puede ver bien cómo está el sinfín, y ahora vamos a cambiar a otro plano para que se pueda ver. Aquí lo veis, el sinfín que está cargado con pellets todavía. Y otra cosa que también es importante destacar es que este es el pellet que me quedaba en la tolva antes de hacer la limpieza. Es muy poco, pero como podéis ver hay dos colores de pellets. Son dos marcas diferentes, pero esta marca, al menos este pellet, hace por lo menos 2 semanas que no lo usamos, que hemos cambiado de marca porque bueno, no conseguimos la misma, y en el sitio donde la comprábamos han cambiado de marca, y bueno, estas son cosas que van pasando, ¿no? Que aparece una oferta al proveedor y compra un lote muy grande, y evidentemente tenemos estos cambios. Como podéis ver, la dimensión, el largo que tiene uno de los pellets contra el de tamaño más pequeño y otro color. Por cierto, este último que hemos comprado, que lo compramos bastante más económico porque ha sido una oferta, pero realmente ha dado un rendimiento muy malo y genera muchísimas cenizas, muchas cenizas, y no estamos contentos. Me interesaría volver a este, a ver si nuevamente lo conseguimos. No voy a dar marcas. Aquí podéis ver que este pellet sí que tiene una cantidad de aglutinante, pero se deshace
un poco más fácil, que esto puede generar justamente lo que se ve aquí, el serrín, cosa que a este le cuesta más, ¿no? Pero básicamente lo que hablábamos antes, lo hacen todos los pellets por una cuestión de fricción. Pero bueno, quería destacar, mirar aquí abajo, mirar aquí debajo cómo queda. Esto lo estáis viendo vosotros mismos en directo. No está preparado, es simplemente por el propio pellet que genera este polvillo. Aquí se puede ver todo esto con el uso, con la cantidad de horas de uso de la estufa. Si ahora aquí pusiéramos un colador, pues nos quedaríamos con todas las partes, todo el pellet grueso, y debajo caería el serrín que tenemos, que de hecho lo vamos a hacer para que lo podáis ver. Luego de esta operación iremos nuevamente a llenar la tolva y dejarla preparada para el próximo funcionamiento de la estufa. Bien, aquí tengo un colador normal, aunque es bastante fino, no me interesaba que sea tan fino, pero es que ahora mismo no dispongo del otro. Y lo que voy a hacer es tirar aquí todo el contenido que pueda. Mirad, como cae todavía, queda serrín, lo vamos a dejar aquí. Evidentemente cae poco, porque este colador es muy fino, pero aquí todavía hay partículas que se van a quedar. ¿Lo veis? Esto, con el uso, con la carga diaria de muchos pellets, pues se produce este serrín, que esto simplemente se quema y se volatiliza, no genera ningún tipo de calor de costado. Aquí va quedando muy pequeño. Aquí lo podéis ver cómo queda. Vale, pues nada, sabiendo esto lo eliminamos. Le vamos a poner todo este pellet que es aprovechable, y esto lo descartamos junto con aquel polvillo, lo descartamos, y vamos a llenar nuevamente la tolva para dejarla en funcionamiento. Bien, como podéis ver, la gran cantidad de cenizas que hace este pellet, este último pellet que no estamos contentos. Estas cenizas es una acumulación en menos de 24 horas. Como podéis ver aquí, en la puerta, en el cristal se ensucia mucho. No es negro porque se puede ver bien. Me gusta y evidentemente genera mucho trabajo, mucha suciedad. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros al canal, suscribiros por favor, que ayudáis mucho a seguir creando contenidos de calidad, y respondemos a todas las preguntas y a todas las dudas que surjan respecto al tema de las estufas y la biomasa. Un saludo desde Barcelona y hasta la siguiente. Chau, chau.